Mil bendiciones, mi nombre es Christopher Benavides, soy estudiante del Seminario Evangélico de las Asambleas de Dios CEPAT y cursante de la materia Pentateuco con el profesor William Mendoza. En este momento tengo el placer y el privilegio de exponer, hablar acerca de un diorama acerca o sobre el tabernáculo. Antes de mostrarlo, quisiera dar una breve introducción sobre lo que es el tabernáculo. Lo cual es una tienda consagrada, una tienda, un lugar de reunión que Dios mandó al pueblo de Israel a través de Moisés, una vez que recibió las ordenanzas, la ley en el monte Sinaí. Una de las particularidades que tenía este lugar era que era móvil y que era un lugar de encuentro del pueblo de Israel con Dios a través de su paso, de su transitar por el desierto. Fue una manera de Dios establecer esta ordenanza para que el pueblo de Israel también temiese y tuviese una comunión y una conciencia sobre lo que significaba estar cerca de Dios y obedecerle. Eh, Vamos a mostrar un poco sobre las partes, la mueblería, la indumentaria y cada una de las características que poseía este tabernáculo. A continuación, lo que vamos a mostrar o lo que voy a mostrar, digamos que es una representación, digamos, minimalista, ya que hacen falta muchos detalles y creo que si recreásemos todos los detalles, tal cual como Dios se lo ordenó a Moisés, yo creo que llevaría muchísimo, muchísimo de lo que vamos a ver ahora, ya que Dios a través de Moisés le pidió al pueblo que para construir este tabernáculo debían ser muy meticulosos en cada uno de los materiales que se iban a utilizar, en los detalles, la simbología, las piedras, eh, cada uno de los metales, cada una de las aleaciones que se iban a utilizar, cada detalle, los bordados, aún incluso hasta de las estacas, debían ser totalmente iguales a lo que Dios había demandado para poder recrear este sitio, esta campaña. Vamos a mostrar un poco acerca de la mueblería y vamos a hablar un poquito de los sacerdotes y de todo de lo que significaba y de la apreciación o de la importancia de nosotros para nosotros hoy, el día de hoy, como cristianos ya en este nuevo pacto. Ok, aquí tenemos un plano general de lo que era el tabernáculo y vamos a estudiarlo parte a parte. Aquí tenemos el inicio, pues bueno, una representación del pueblo de Israel con el sacrificio que ellos iban a ofrecer a Dios en el tabernáculo. Aquí vemos la entrada del tabernáculo y uno de los primeros, digamos, de las ubicaciones del tabernáculo es el atrio. El atrio es todo el espacio exterior antes de la tienda como tal. Y en primer lugar encontramos el altar de bronce, que es donde los sacerdotes, aquí podemos ver algunos sacerdotes que son los que visten de blanco. Los sacerdotes eran personas escogidas eh, o provenientes, mejor dicho, del linaje de Aarón, que era el hermano de Moisés, eh, que eran también de la tribu de Leví. La tribu de Leví era una tribu que, digamos, o sea, en sí no recibió una herencia como tal de la tierra prometida, sino que su oficio y su posesión, dice la palabra, que eran personas dedicadas totalmente al servicio del Señor y de la presencia de Dios. Aquí en primer lugar vemos el altar de bronce donde los sacerdotes recibían el sacrificio del pueblo y allí era donde lo quemaban. Quemaban obviamente, no lo quemaban todo, habían algunas partes del animal como sus intestinos, el excremento y todo eso, eso era quemado fuera del tabernáculo, pero lo que era la carne y la grasa, todo eso, iba al altar de bronce. La sangre se depositaba sobre los cuernos que se ven en cada uno de los extremos del altar. Seguidamente vemos el lavacro, que era donde los sacerdotes, antes de iniciar toda la jornada como tal,
debían acudir a este lugar para purificarse. Era parte del ritual de ellos como sacerdotes para poder ofrecer el sacrificio. Aquí seguidamente vemos la entrada del lugar santo. Ya estamos entrando en el lugar santo. Hay algún simbolismo, hay algunas columnas, hay algunos detalles que Dios les mandó a ellos a recrear en el tabernáculo. Uno de ellos eran las columnas. Vamos a descubrir aquí para visualizar un poco qué había en el lugar santo. ¿Ok? Ajá. Ok, una vez adentro vemos la figura del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que podía ofrecer y entrar a este lugar a entrar en comunión con Dios. Aquí vemos alguna mueblería, como lo son los panes de la propiciación, que simbolizaba la provisión de parte de Dios, la menorá, que simbolizaba la luz, y el altar de incienso, que simbolizaban las oraciones del pueblo hacia la presencia de Dios. En este altar, en el altar del incienso, se ofrecía un incienso que también era dedicado a Dios, que tenían especias aromáticas y algunos ingredientes exclusivos que no podían ser utilizados fuera del lugar santo, no podían ser utilizados en una casa, como por ejemplo en un lugar ordinario, sino eran exclusivos para el tabernáculo, para el lugar santo. Y nadie debía recrearlos porque eran dedicados, pues si se puede decir, la receta era dedicada únicamente para el tabernáculo y el lugar santo. Ok. Seguidamente vemos aquí que hay un velo. Este es el velo que habla la palabra, que solamente el sumo sacerdote podía ingresar allá. Y era el velo que protegía lo que vamos a ver ahora, que es el arca. Solamente el sumo sacerdote era el que podía ingresar a esta zona. Y es donde podemos ver el arca del pacto. En el arca del pacto habían 3 elementos, que son el maná del pueblo de Israel. Aquí tenemos una representación. Adentro del arca también estaba la ley recibida por Moisés. Y también estaba la vara de Aarón, que era el hermano de Moisés, ¿sí? Que en un momento determinado surgió una especie de murmuración y Dios, a través de su poder, hizo que la vara reverdeciera para testimonio del pueblo. En el arca vemos lo que es el propiciatorio, que es donde se derramaba la sangre para la expiación de los pecados. Así damos por concluido lo que es el diorama del tabernáculo. ¿Por qué es importante el tabernáculo? ¿Por qué es importante el tabernáculo? Ciertamente el tabernáculo ya no se aplica para estos tiempos, porque en esta nueva dispensación, en este nuevo pacto de la gracia, y a través de la obra de Jesucristo, nosotros tenemos entrada abierta hacia la presencia de Dios. Pero ciertamente el tabernáculo nos da una enseñanza muy importante, que es que Cristo cumple cada una de las funciones que se realizaban en el tabernáculo. Primeramente sobre el sacrificio, sobre la purificación, sobre las oraciones que llegan al trono, sobre la luz, así como lo vemos en la menorá, en el arca misma, en la presencia de Dios, que antes estaba cubierta por un velo y ahora ese velo ha sido rasgado por el sacrificio de Cristo y la obra en la cruz, que fue ese sacrificio perfecto. Ciertamente el tabernáculo mostraba el carácter de Dios, muestra el carácter de Dios en cada uno de los detalles, cada una de las cosas que Dios demandó a su pueblo para que realizasen. Y creo que es una construcción que es excelente en cada uno de sus aspectos, en cómo Dios determinó cada detalle, aún incluso en ese transitar del pueblo en el desierto. Y la enseñanza más importante que yo puedo obtener acerca del tabernáculo es precisamente la dedicación que tenían los sacerdotes, el cuidado, el uso de las cosas, lo meticuloso de cada detalle. Y creo que me lleva, y la enseñanza que más importante para mí acerca de esto es precisamente la excelencia que ellos tenían y que Dios mismo exigía para
para su servicio, para su presencia. Creo que esa es una de las enseñanzas más grandes acerca del tabernáculo que nos deja para el día de hoy, y de cómo tenemos esa oportunidad también de poder accesar a la presencia de Dios sin impedimento alguno, solamente por el sacrificio de Cristo. Mil bendiciones para el profesor, estudiantes. Dios les bendiga.